Bienvenidos a este rincón donde las sombras susurran tu nombre. Aquí escucharás historias de brujas, pactos prohibidos y promesas que jamás debieron hacerse. Relatos donde el miedo no termina cuando apagas la luz. Apenas comienza. Si te atreves a descubrir lo que se oculta en la oscuridad, dale like, suscríbete y acompáñanos. Hay decisiones en la vida que tomamos cuando estamos desesperados. Decisiones que en el momento parecen la única salida, la única forma de salvarnos de hundirnos completamente. Pero hay cosas en este mundo que no deberíamos tocar, lugares a los que no deberíamos ir, y pactos que jamás deberíamos hacer. Porque algunas puertas, una vez que las abres, ya no se pueden cerrar, y lo que entra por ellas nunca se va. Esta es mi historia. Una historia que ojalá nunca hubiera vivido. Lo que le pasó a mi hija, lo que está pasando en mi casa cada noche, es mi culpa. Y ahora ya no puedo hacer nada para detenerlo. Mi nombre es Martín. Tengo 42 años y vivo en un pueblo pequeño cerca de Xalapa. Hace 3 meses mi ferretería estaba quebrando. Las deudas me ahogaban. Los prestamistas me amenazaban. Yo no dormía pensando en cómo iba a darle de comer a mi familia. Mi esposa Laura y mi hija Sofía de 6 años merecían algo mejor que un padre fracasado que no podía ni pagar la renta. Un día un cliente viejo me dijo que en Catemaco había alguien que podía cambiar mi suerte. Una mujer que hacía trabajos especiales. Yo nunca creí en esas cosas, pero la desesperación te hace hacer locuras. Le mentí a mi esposa sobre a dónde iba, y manejé 3 horas hasta llegar a ese pueblo junto a la laguna. La casa de Doña Remedios estaba a las orillas del agua. Una casa vieja azul rodeada de árboles. Cuando toqué la puerta y ella abrió, supe que había algo diferente en esa mujer. Algo en sus ojos negros que me hizo sentir frío por dentro. Pero ya estaba ahí. Ya había llegado tan lejos. No podía dar marcha atrás. Ella me hizo pasar. La casa olía a hierbas y a algo más que no pude identificar. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. Me llevó a un cuarto en la parte de atrás. Había una mesa con velas negras y cosas extrañas. Frascos con líquidos oscuros, huesos, fotos viejas de gente que no conocía. Doña Remedios me pidió que me sentara. Me preguntó qué necesitaba. Yo le expliqué mi situación. Le dije que necesitaba dinero, que mi negocio se salvara, que mis deudas desaparecieran. Ella solo me miraba con esos ojos sin parpadear. Cuando terminé de hablar, ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero que me heló la sangre. Yo no doy dinero, dijo. Yo doy prosperidad. Pero todo tiene un precio. Todo en esta vida se paga. Si yo te doy lo que necesitas, tú debes darme algo a cambio. Le pregunté qué quería. Ella me dijo que eso se vería después. Que primero teníamos que hacer el pacto y luego las cosas encontrarían su balance. Yo debía haberme ido en ese momento. Debía haber salido corriendo de esa casa. Pero pensé en Sofía, en su carita triste cuando no teníamos comida. Y dije que sí, Doña Remedios. Me pidió que extendiera la mano. Me hizo un corte en la palma. No fue profundo, pero dolió. Ella puso mi mano sobre un plato de barro y dejó que cayeran unas gotas. Luego mezcló mi sangre con otras cosas, hierbas, tierra, algo que parecía ceniza. Empezó a rezar en voz baja, pero no eran oraciones normales. Eran palabras que yo no entendía. Palabras que sonaban antiguas y equivocadas. Después me hizo beber algo de un vaso. Sabía horrible, amargo y espeso. Me dieron arcadas, pero lo tragué todo. Ella siguió rezando. Las velas parpadeaban, aunque no había viento. El cuarto se sentía cada vez más frío. Finalmente ella paró. Me miró fijamente y dijo: «Ya está hecho. Tu suerte va a cambiar. Vas a tener la prosperidad que pediste. Pero recuerda, todo tiene su precio. Alguien debe ocupar el lugar de lo que perdiste». No entendí bien qué quiso decir con eso. Le pregunté, pero ella solo me dijo que ya lo entendería a su tiempo. Me dio un amuleto, una bolsita de tela negra con cosas adentro. Me dijo que la colgara en la entrada de mi casa, que nunca la abriera, que nunca intentara quitarla. Pagué lo que me pidió y me fui de ahí. El viaje de regreso me sentí mareado, con náuseas. Llegué a mi casa en la noche. Laura estaba dormida.
Sofía también. Colgué la bolsita en la puerta como me había dicho doña Remedios. Me acosté pero no pude dormir. Sentía que algo había cambiado, que había hecho algo muy malo. A los 2 días recibí una llamada. Un cliente al que le debía mucho dinero me dijo que había decidido perdonarme la deuda. Así nada más, sin explicación. Al día siguiente otro prestamista me llamó para decirme lo mismo. En una semana todas mis deudas habían desaparecido, como por arte de magia. La gente empezó a regresar a la ferretería. Las ventas subieron. De repente teníamos dinero. Podíamos comprar comida. Podíamos pagar las cuentas. Laura estaba feliz. Sofía estaba feliz. Pero entonces empezaron las cosas extrañas. La primera noche que lo escuché pensé que era un animal. Eran pasos en el techo de la casa. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara de un lado a otro sobre las láminas. Me levanté de la cama y salí a revisar. No había nada. El techo estaba vacío. Pensé que tal vez había sido un gato o una rata grande. Volví a acostarme, pero los pasos regresaron. Noche tras noche, siempre después de las 2 de la madrugada. Caminaban de un extremo de la casa al otro. A veces se detenían justo arriba de nuestra recámara, a veces arriba del cuarto de Sofía. Laura también los escuchaba. Me preguntaba qué era eso. Yo le decía que no sabía, que tal vez eran animales, pero por dentro empezaba a sentir miedo. Un miedo que crecía cada día. Luego empezaron las sombras. Las veía con el rabillo del ojo. Figuras oscuras que se movían por las paredes, que se arrastraban por el piso. Cuando volteaba a verlas directamente no había nada, pero las sentía. Sentía que algo estaba en mi casa, algo que no debía estar ahí, algo que me observaba. Laura comenzó a decir que sentía que alguien la miraba cuando estaba sola en la cocina, que escuchaba respiraciones en el pasillo cuando no había nadie. Ella estaba asustada. Yo también, pero no quería admitirlo. No quería aceptar que lo que estaba pasando tenía que ver con lo que había hecho en Catemaco. Pero lo peor empezó con Sofía. Una mañana Laura me dijo que nuestra hija había estado hablando sola en su cuarto, que cuando le preguntó con quién hablaba, Sofía le dijo que con la señora de negro, que la señora venía a visitarla en las noches, que era muy amable, que le contaba historias. Sentí que el corazón se me helaba. Le pregunté a Sofía sobre esa señora. Mi hija me dijo con naturalidad que la señora de negro venía cada noche, que se sentaba en la orilla de su cama, que tenía el pelo largo y blanco, que usaba un vestido negro, que sus ojos eran muy oscuros pero bonitos, que la señora le decía que pronto se iban a ir juntas a un lugar muy lindo. Traté de mantener la calma. Le dije a Sofía que eso era solo un sueño, que no había ninguna señora. Pero mi hija insistía. Decía que era real, que la señora era su amiga, que no debíamos preocuparnos. Esa noche me quedé despierto vigilando el cuarto de Sofía. Me senté en una silla afuera de su habitación con la puerta entreabierta. Pasaron las horas. Todo estaba tranquilo. Empezaba a quedarme dormido cuando escuché la voz de mi hija. Estaba hablando con alguien, con voz bajita, como cuando los niños no quieren que los adultos los escuchen. Me asomé por la rendija de la puerta. La luz de la luna entraba por la ventana. Y entonces la vi. Había una figura sentada en la cama de Sofía. Una silueta oscura de mujer con un vestido negro. Tenía la cabeza inclinada hacia mi hija como escuchándola. No podía ver su cara bien, pero podía ver su pelo largo y blanco cayendo sobre sus hombros. Abrí la puerta de golpe y prendí la luz. No había nadie. Sofía estaba sola en su cama mirándome con ojos confundidos. Me preguntó por qué la había despertado. Le pregunté con quién hablaba. Ella me dijo que con la señora de negro, que yo la había asustado con la luz y se había ido, que ahora la señora estaba enojada conmigo. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente llamé al número que tenía de Catemaco. Necesitaba hablar con doña Remedios. Necesitaba que esto parara, que se llevara lo que fuera que había traído a mi casa. Una mujer contestó, pero me dijo que doña Remedios no podía atenderme, que el pacto estaba hecho y no había vuelta atrás. Y colgó. Intenté llamar de nuevo, pero nadie contestó. Llamé decenas de veces. Nada.
Decidí que tenía que ir personalmente. Tenía que obligarla a romper el pacto. No me importaba perder el dinero, la prosperidad, todo. Solo quería que mi familia estuviera a salvo. Le dije a Laura que tenía que hacer un viaje urgente. Ella me miró preocupada, pero no me detuvo. Salí muy temprano hacia Catemaco. Llegué como al mediodía. Fui directo a la casa azul junto a la laguna. Toqué la puerta. Nadie abrió. Toqué más fuerte. Nada. Intenté abrir, pero estaba cerrada con llave. Me asomé por las ventanas. La casa estaba vacía. No había muebles. No había nada. Como si nunca hubiera vivido nadie ahí. Pregunté a los vecinos por Doña Remedios. Me miraron extraño. Me dijeron que esa casa llevaba años abandonada. Que no sabían de ninguna Doña Remedios. No podía ser. Yo había estado ahí. Había hablado con ella. Había hecho el pacto. Pero no había forma de probarlo. Regresé a mi camioneta sintiendo que me volvía loco. En el camino de regreso todo me parecía una pesadilla. Nada de esto podía estar pasando. Llegué a mi casa ya de noche. Laura me recibió con la cara llena de lágrimas. Me dijo que Sofía había estado rara todo el día, que no había querido comer, que solo decía que la señora de negro le había prometido llevarla a un lugar donde nunca iba a tener hambre ni frío, que estaba esperando que llegara la noche para irse con ella. Subí corriendo al cuarto de Sofía. Mi hija estaba sentada en su cama abrazando su muñeca favorita. Me miró con una sonrisa extraña, una sonrisa que no era de ella. «Papá», me dijo, «la señora dice que ya casi es hora. Dice que no te preocupes. Dice que alguien tenía que ocupar el lugar de lo que perdiste. Dice que yo voy a estar mejor con ella». Las palabras de Doña Remedios regresaron a mi mente como un golpe. Alguien debe ocupar el lugar de lo que perdiste. Yo había perdido mi prosperidad, mi estabilidad, y ahora alguien, tenía que ocupar ese lugar vacío. Mi hija. Querían a mi hija. «No», grité. «No te la vas a llevar». Agarré a Sofía en brazos. Ella empezó a llorar diciendo que yo estaba siendo malo, que la señora la estaba esperando. Laura entró al cuarto preguntando qué pasaba. Le dije que teníamos que irnos de la casa, ahora mismo, esta misma noche, pero Laura me dijo algo que me dejó paralizado. Me dijo que no podíamos irnos, que cuando intentó salir de la casa esa tarde para ir al mercado, no pudo abrir la puerta, que estaba trabada, que las ventanas tampoco abrían, que era como si algo no nos dejara salir. Intenté abrir la puerta principal. Laura tenía razón. No se movía. La jalé con todas mis fuerzas. Nada. Intenté romper una ventana con una silla. El vidrio no se rompía. Era como si la casa se hubiera convertido en una prisión. Los pasos en el techo comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más fuertes, más rápidos, como si algo estuviera corriendo de un lado a otro. Las sombras empezaron a aparecer en todas las paredes. Se movían, se retorcían, se arrastraban hacia nosotros. Laura gritaba abrazando a Sofía. Yo traté de protegerlas, pero no sabía cómo luchar contra algo que no podía tocar. Entonces escuchamos la voz. Era la voz de una mujer que venía de todas partes a la vez. Del techo, de las paredes, del piso. Hablaba en ese idioma extraño que había escuchado en casa de Doña Remedios. Palabras antiguas que hacían que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. Sofía dejó de llorar. Se quedó quieta en los brazos de Laura. Sus ojos se pusieron vidriosos como si estuviera en trance. Empezó a hablar, pero no era su voz. Era la voz de esa cosa. «Martín», decía con la boca de mi hija, «hiciste un pacto, pediste prosperidad, te la di, ahora debes pagar. Alguien debe ocupar el vacío. Tu hija vendrá conmigo». «No», supliqué. «Por favor, llévame a mí. Llévate lo que quieras, pero déjala a ella. Es solo una niña. No tiene la culpa de lo que yo hice». La voz se rió. Una risa horrible que salía de la boca de Sofía, pero que no era de ella. «No funciona así», dijo. «Tú pediste llenar un vacío con prosperidad. Ahora ese vacío me pide a mí algo a cambio. Y lo que yo quiero es a ella. Es pura, es inocente, es perfecta.
Laura sollozaba abrazando a nuestra hija. Yo me arrodillé frente a ella sin saber qué hacer. Me sentía completamente impotente. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Los pasos en el techo se hicieron ensordecedores. Las sombras en las paredes tomaron formas más definidas. Figuras de mujeres con vestidos largos y pelo que se arrastraba por el suelo. Intenté arrancar la bolsita negra que había colgado en la puerta. Pensé que tal vez si la quitaba todo esto pararía. Pero cuando la toqué, sentí una descarga que me lanzó hacia atrás. Era como si hubiera tocado un cable de luz. Me quemó la mano. La bolsita seguía ahí, colgando, intocable. Pasamos toda esa noche despiertos, abrazados los tres en el cuarto de Sofía. Laura rezaba. Yo también intentaba rezar, pero las palabras no me salían. Sofía entraba y salía de ese estado de trance. A veces era ella, llorando y pidiendo que la ayudáramos. A veces era esa otra voz hablando a través de ella, recordándome mi deuda. Cuando amaneció todo se detuvo. Los pasos cesaron. Las sombras desaparecieron. La voz se calló. Pudimos abrir la puerta de la casa. Por un momento pensé que tal vez había terminado, que tal vez habíamos sobrevivido a la noche. Laura llevó a Sofía a la cama. Nuestra hija estaba agotada. Se quedó dormida casi inmediatamente. Laura y yo nos quedamos vigilándola. No nos íbamos a separar de ella. Esa tarde llamé a un sacerdote del pueblo. Le conté todo. Él vino a la casa y bendijo cada cuarto. Roció agua bendita. Rezó durante horas. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba asustado, que sabía que esto era algo más grande de lo que él podía manejar. El sacerdote se fue al caer la noche. Nos dijo que siguiéramos rezando, que tuviéramos fe. Pero sus palabras sonaban vacías. Laura preparó café para los dos. Nos íbamos a quedar despiertos toda la noche. No íbamos a dejar sola a Sofía ni un segundo. Pero el cansancio de las últimas noches nos venció. No sé en qué momento Laura se quedó dormida en el sillón. Yo luché contra el sueño, pero mis ojos se cerraban solos. Recuerdo que miré el reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Cerré los ojos solo un momento. Solo un momento. Me desperté con los gritos de Laura. Era de día. El sol entraba por las ventanas. Laura corría por la casa gritando el nombre de Sofía. Me levanté de golpe con el corazón saliéndome del pecho. Corrí al cuarto de mi hija. La cama estaba vacía. Las cobijas estaban revueltas. Pero Sofía no estaba. Buscamos por toda la casa. En cada cuarto, en cada rincón, debajo de las camas, dentro de los closets. No estaba. Gritamos su nombre una y otra vez. Silencio. Solo silencio. Regresé a su cuarto. Fue entonces cuando lo vi. En la cama donde había dormido mi hija había algo que no había notado antes. Arena. Arena húmeda como la de una playa o una laguna. Y esparcidas sobre la almohada había plumas. Plumas negras, grandes, como de algún pájaro que nunca había visto. Toqué la arena. Estaba fría y mojada. Olía a agua estancada, a esa laguna oscura en Catemaco. Las plumas eran suaves, pero me daban asco tocarlas. En ese momento supe que mi hija se había ido, que la señora de negro se la había llevado, que había pagado mi deuda con lo más valioso que tenía. Llamamos a la policía. Vinieron y tomaron nuestra declaración. Buscaron por todo el pueblo. Pusieron su foto en todas partes. Pero yo sabía que no la iban a encontrar, porque Sofía ya no estaba en este mundo. Estaba en algún lugar oscuro junto a esa laguna, con esa bruja que yo había invocado. Han pasado 3 semanas. Laura ya no me habla. Solo llora en el cuarto de Sofía abrazando su muñeca. La ferretería sigue yendo bien. El dinero sigue llegando. Tengo toda la prosperidad que pedí, pero no significa nada. Absolutamente nada. Cada noche sigo escuchando los pasos en el techo. Las sombras siguen apareciendo en las paredes. Y a veces, cuando está muy oscuro, escucho la risa de mi hija. Pero no es su risa de antes. Es una risa fría, vacía, que me hiela hasta los huesos.
La bolsita negra sigue colgando en la puerta. No me atrevo a tocarla de nuevo. Es el recordatorio constante de mi error, del precio que pagué por mi codicia y mi desesperación. Hoy recibí una llamada. Era la misma voz de mujer que contestó cuando intenté llamar a Doña Remedios. Solo me dijo una cosa antes de colgar. El pacto está completo. Tu hija está con nosotras ahora. Ella ocupó el lugar del vacío, y ahí se quedará para siempre. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad de mi casa. Esta casa que ahora está llena de cosas que no puedo ver pero que sé que están ahí, observándome, esperando. Laura dice que nos tenemos que ir, que no podemos seguir viviendo aquí. Pero yo sé que no importa a dónde vayamos. Lo que hice me va a seguir para siempre. Mi hija se fue. Y yo sigo aquí con mi prosperidad vacía y mis noches llenas de terror. Este es el precio que pagué, y es un precio que voy a seguir pagando cada día por el resto de mi vida. La señora de negro consiguió lo que quería, y yo perdí lo único que realmente importaba. Historia 2. Hay cosas en las carreteras que nadie te enseña en ningún curso de manejo. Cosas que solo aprendes después de años rodando de noche, cuando el mundo se reduce a tu cabina, las luces del tablero y esa línea blanca que parece no tener fin. Los traileros viejos te lo dicen. Nunca recojas a nadie en ciertos tramos. Nunca te detengas donde no haya luz. Y si algo te parece raro, confía en tu instinto. Pero uno siempre cree que esas historias son pura imaginación. Cuentos para pasar el tiempo en los paraderos. Yo era de esos. Me burlaba cuando los compañeros hablaban de aparecidos, de mujeres fantasmas, de cosas raras en el kilómetro tal o cual. Decía que lo único peligroso de noche era quedarse dormido o toparte con mala gente. Hasta que me pasó a mí. Y ahora ya no me burlo de nada. Me llamo Ramiro, soy de Monterrey, Nuevo León, y llevo casi 20 años manejando trailers por todo el país. He recorrido todas las carreteras que te puedas imaginar. De Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula. Conozco cada tramo, cada curva peligrosa, cada paradero donde hacen los mejores tacos. He pasado noches enteras manejando. He dormido en la cabina más veces de las que puedo contar. Y he visto de todo en las carreteras. Accidentes, asaltos, gente rara, situaciones difíciles. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa madrugada en el kilómetro 47. Era febrero. Hacía frío, de ese que te cala los huesos aunque traigas la calefacción prendida. Venía de entregar una carga en Saltillo y me dirigía a Ciudad Victoria. Era un viaje que había hecho cientos de veces, una ruta que me sabía de memoria. Salí tarde, cerca de las 11 de la noche, porque tuve que esperar a que me terminaran de cargar. No me gustaba manejar tan noche, pero tampoco tenía opción. Tenía que entregar temprano al día siguiente. Las primeras horas fueron normales. Carretera despejada, poco tráfico, solo algunos trailers más y uno que otro auto. Llevaba la radio prendida, escuchando música norteña para mantenerme despierto. Me tomaba mi café de termo cada rato. Todo iba bien. Pasé la medianoche sin problemas. Luego la 1, la 2. A esa hora la carretera estaba completamente vacía. No había pasado un solo vehículo en los últimos 30 minutos. Solo yo, mi tráiler y la oscuridad. La luna estaba oculta por nubes gruesas, así que lo único que iluminaba eran mis propias luces. Fue cerca de las 2:30 de la mañana cuando llegué al tramo del kilómetro 47. Es una parte de la carretera que siempre me había parecido rara. No hay poblado cerca, no hay casas, no hay nada. Solo monte a los lados, oscuro y callado. Incluso de día ese tramo se siente solitario. De noche, es peor. Parece como si entraras a otro mundo. Iba concentrado en el camino, con las manos firmes en el volante cuando las luces alumbraron algo al borde de la carretera. Una figura, una persona parada ahí, junto a la orilla, sin moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero conforme me acercaba, la vi más clara. Era una mujer, vestida toda de negro, parada ahí, completamente inmóvil,
mirando hacia la carretera. Mi primer instinto fue seguir de largo. En la carretera uno aprende a no meterse en problemas ajenos, y mucho menos a esas horas y en ese lugar tan aislado. Pero algo me hizo dudar. ¿Qué hacía una mujer sola ahí, en medio de la nada, a las 2:30 de la madrugada? Pensé que tal vez había tenido un accidente, que tal vez necesitaba ayuda, que tal vez alguien la había dejado tirada ahí. Y aunque todo en mí me decía que siguiera de largo, mi conciencia no me dejaba. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si le pasaba algo? Así que hice algo que nunca había hecho en todos mis años manejando. Reduje la velocidad. Me acerqué al acotamiento y me detuve. El freno de aire hizo ese sonido fuerte que hacen los trailers al detenerse. Dejé el motor encendido, las luces prendidas. Me asomé por la ventana para verla mejor. Seguía ahí, parada sin moverse. No levantó la mano pidiendo ayuda. No se acercó. Solo estaba ahí, mirando hacia el frente. ¿Está bien?, le grité desde la cabina. ¿Necesita ayuda? No respondió. Ni siquiera volteó a verme. Sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Pero ya me había detenido. Ya estaba ahí. No podía simplemente irme sin estar seguro de que todo estuviera bien. Abrí la puerta de la cabina y bajé. El frío me pegó de lleno. Hacía más frío de lo que pensaba. Podía ver mi propio aliento en el aire. Caminé hacia ella despacio, con cuidado. Conforme me acercaba, pude verla mejor bajo las luces del tráiler. Era una mujer mayor, tal vez de unos 60 años. Tenía el cabello largo y negro, aunque con algunas canas. Su piel era muy pálida, como si nunca le diera el sol. Vestía un vestido negro viejo de esos que ya no se usan. Y no traía suéter ni nada para cubrirse del frío. «Señora, ¿está bien?», le pregunté cuando estuve a unos metros de ella. «¿Qué hace aquí tan noche?». Finalmente volteó a verme. Sus ojos eran oscuros, casi negros. Me miró directo sin parpadear y no dijo nada. Solo me miró. Y en ese momento sentí algo raro en el estómago. Un presentimiento. Una voz interna que me gritaba que me fuera, que subiera al tráiler y me largara de ahí. Pero ya era tarde para eso. ¿Necesita que la lleve a algún lado?, le pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ella asintió. Un movimiento lento de cabeza, sin dejar de mirarme con esos ojos que parecían no tener vida. ¿A dónde va?, no respondió. Solo empezó a caminar hacia el tráiler. Yo me quedé parado ahí unos segundos viendo cómo se acercaba a la puerta del copiloto. Parte de mí quería detenerla, decirle que había cambiado de opinión, que lo sentía pero no podía llevarla. Pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez por educación, tal vez por no quedar mal, tal vez porque una parte de mí todavía pensaba que solo era una señora que necesitaba ayuda. Subió al tráiler sin problema, a pesar de que los escalones son altos y ella se veía mayor. Se sentó en el asiento del copiloto, cerró la puerta y se quedó ahí, mirando hacia el frente. Yo subí del lado del conductor todavía sintiéndome raro. Cerré mi puerta y volteé a verla. «¿A dónde la llevo?», pregunté de nuevo. Ella levantó su mano derecha y señaló hacia adelante. Su dedo era delgado, huesudo, con la uña larga y amarillenta. No dijo nada. Solo señaló. «¿Sigue por esta carretera?», pregunté. Asintió. «Está bien», dije, aunque no me sentía nada bien. «Le aviso cuando tengamos que desviarnos o algo». Metí la velocidad y arranqué de nuevo. El tráiler se incorporó a la carretera. Traté de concentrarme en manejar, pero era difícil. Podía sentir su presencia ahí, a mi lado. No se movía, no hablaba. Solo miraba hacia adelante con esos ojos muertos. Pasaron varios minutos en silencio. El único sonido era el del motor del tráiler y el aire acondicionado. Intenté romper el silencio. «Hace mucho frío para andar por la carretera a estas horas», dije, tratando de sonar amigable. «¿Tuvo algún problema? ¿Se le descompuso el carro?». No respondió. «¿Tiene familia cerca?». Silencio. «¿Viene de algún pueblo por aquí?». Nada. Era como si no me escuchara, o como si no le importara responder. Dejé de intentarlo. Seguí manejando, sintiéndome cada vez más incómodo. Había algo en ella que no era normal. Su piel se veía demasiado pálida, como si estuviera enferma.
y hacía mucho frío en la cabina, aunque yo tenía la calefacción prendida. Volteé a verla de reojo. Seguía en la misma posición mirando hacia adelante. No parpadeaba, no se movía. Era como si fuera una estatua, y entonces noté algo que me heló la sangre. Su pecho no se movía, no estaba respirando. Me quedé viendo fijamente, esperando ver aunque fuera un pequeño movimiento, la subida y bajada normal de alguien que respira. Pero no había nada. Nada. Sentí pánico. Quise frenar ahí mismo, decirle que se bajara, sacarla del tráiler como fuera. Pero no podía. No sabía cómo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me asustaba porque no respiraba? Sonaría ridículo. Decidí seguir manejando. Solo unos kilómetros más. En cuanto viera una luz, un pueblo, algo, le diría que ahí la dejaba, que no podía seguir, lo que fuera. Pero los kilómetros pasaban y no había nada. Solo oscuridad. Monte. Carretera vacía. Después de lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 10 minutos, volteé de nuevo hacia ella. Iba a preguntarle otra vez a dónde iba, a decirle que necesitaba saber por qué no podía seguir así. Pero cuando volteé, el asiento estaba vacío. Vacío. Frené de golpe. Las llantas rechinaron. El tráiler se sacudió. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré el asiento. No había nadie. Revisé atrás, en la litera. Nada. Volteé a todos lados dentro de la cabina. Estaba completamente solo. ¿Qué? Susurré sin poder creerlo. Agarré mi linterna de emergencia. Abrí la puerta y bajé del tráiler. El viento frío me golpeó la cara. Alumbré alrededor del tráiler. Revisé la puerta del copiloto. Estaba cerrada. No había sido abierta. Ni huellas en el suelo. Ni señal de que alguien hubiera bajado. Era imposible. Yo no me había detenido. Las puertas no se habían abierto. Ella no podía haberse bajado sin que yo me diera cuenta. Pero tampoco estaba ahí. Caminé alrededor del tráiler, alumbrando con la linterna, buscando cualquier cosa que me explicara lo que había pasado. Pero no había nada. Solo la carretera vacía, el viento, y ese silencio pesado que te hace sentir que estás completamente solo en el mundo. Volví a la cabina temblando. No sabía si era por el frío o por el miedo. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí sentado, tratando de entender qué había pasado. Y fue entonces cuando lo vi, en el tablero, justo frente al asiento del copiloto donde ella había estado sentada, había 5 líneas. 5 rasguños delgados y profundos en el plástico, como si alguien hubiera pasado sus uñas con fuerza, raspando el material. No estaban ahí antes. Yo conocía mi tráiler. Lo limpiaba, lo cuidaba. Ese tablero estaba impecable. Toqué las líneas con el dedo, eran profundas, reales. Ella había estado ahí. No me lo había imaginado. Había subido a mi tráiler. Se había sentado ahí. Y luego desapareció. Sentí un terror que nunca había sentido en mi vida. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pero tenía que seguir. No podía quedarme ahí. Tenía que salir de ese lugar. Arranqué el tráiler y manejé. Manejé rápido, más rápido de lo que debía. Solo quería alejarme del kilómetro 47. Quería llegar a algún lugar con luz, con gente, donde todo esto pareciera menos real. Pasé el resto de la noche manejando sin parar. No volví a ver nada raro. No pasó nada más. Llegué a Ciudad Victoria cuando amanecía, entregué mi carga y me fui directo a un hotel. No podía seguir manejando. Necesitaba descansar. Necesitaba pensar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos la veía ahí, sentada en mi tráiler, con esos ojos muertos, con ese dedo señalando hacia adelante. Pasaron los días. Volví a Monterrey. Traté de contarle a algunos compañeros lo que me había pasado, pero me miraban raro. Algunos se reían. Otros me decían que había sido el cansancio, que me había quedado dormido unos segundos y había soñado todo. Pero yo sabía que no. Los rasguños en el tablero seguían ahí, reales, profundos. Intenté seguir con mi vida normal. Seguí trabajando, manejando mis rutas. Pero algo cambió en mí después de esa noche. Ya no me burlaba de las historias de los compañeros.
Ya no recogía a nadie en la carretera, sin importar la hora o el lugar. Y cada vez que tenía que pasar por ese tramo, por el kilómetro 47, sentía un nudo en el estómago, porque desde esa noche, cada vez que paso por ahí siento algo extraño. Una presencia, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto, aunque cuando volteo no hay nadie. Siento un frío que no es normal, aunque tenga la calefacción al máximo. Y a veces, solo a veces, cuando miro por el espejo retrovisor, juro que veo una sombra sentada atrás, una sombra de mujer, con un vestido negro, pero cuando volteo directamente, no hay nada.